¿Qué opinas de Octavio Paz? Un día voy a hacer un vídeo sobre Octavio Paz. Mira. Octavio Paz fue un hombre que pasó de la izquierda a la derecha conservadora neoliberal más brutal, que perdió el sentido de las cosas totalmente. Cuando el levantamiento zapatista llegó a decir que todos los que habíamos escrito sobre las injusticias en México éramos culpables de la violencia. Dices, tú has perdido la cabeza, tío. Pero sobre todo detesto de manera muy especial, detesto de manera violenta casi, El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es un libro que pretende la denigración absoluta del mexicano a partir de conceptos psicoanalíticos que primero no tienen base científica y segundo, mira, si la tuvieran no serían para estar manejados por un poeta. El señor se creía ensayista. Hay que recordar que su último ensayo fue finalmente ocultado. Su último ensayo era absolutamente delirante. Yo he tomado página por página El laberinto de la soledad y analizado su intento de denigrarlo absolutamente todo, incluso inventándose etimologías, la etimología de chingar, que es la gran palabra mexicana. Él le hace una etimología falsa que uno puede comprobar, por ejemplo, en el Corominas, que es el gran diccionario etimológico del español, que tiene otro significado, pero claro, el que le da Paz le permite denigrar más a los mexicanos, demostrar que el mexicano es un ser espiritualmente tullido, que el hecho de ser mexicano ya te pone en desventaja ante el mundo. Y esto juega además con el victimismo de muchas personas que siempre juegan a que, es que somos los que siempre nos va muy mal y todos están contra nosotros y viva México aunque les pese a todos. Pues no le pesa a nadie, cálmate. Esa confrontación que tenemos se ve claramente explotada por alguien que pretende presentarnos como víctimas, como personas menores. Y mi problema de siempre ha sido que conocí a muchísimos mexicanos en muchísimos espacios, desde el campo hasta los espacios de la diplomacia. Y nunca conocí a uno como la basura de persona que pinta Octavio Paz al mexicano. Nunca conocí a uno que fuera tan horroroso como el mexicano que se pinta Octavio Paz desde las alturas de su criollismo, además. Entonces un día hablaré más ampliamente sobre el tema. De momento creo que ya me metí en suficiente lío.